Hola amigos, viendo a los niveles que están llegando el S&P, el Nasdaq, el petróleo y el Bitcoin, vamos a hacer un vídeo con un repaso de los niveles que podemos esperar. Entonces, aquí tenéis los futuros del S&P 500. Como habéis visto en anteriores vídeos, sacamos pues todos estos niveles, si queréis los podéis repasar, y desde aquí, de toda esta corrección que hubo en 2022, sacamos el nivel 138, el nivel 161, que son niveles que esperamos para este año, con la comparativa que hicimos en el anterior vídeo con el fractal y con los años 60, en concreto con el año 68. ¿Vale? Entonces, también estuvimos viendo que aquí hubo el giro en el nivel del FIBO 80, que el fallo de este punto nos generó el FIBO 138, donde hubo una buena corrección, el nivel de FIBO 161, donde también hubo una pequeña corrección, y ahora estamos llegando a un nivel 2. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta también la extensión del impulso, que nos deja esta zona amarilla clarita de 138, y la extensión interna, donde nos deja el nivel 2 y donde llegó esta semana anterior al nivel 138. Vamos a bajarnos de temporalidad para verlo un poquito mejor. ¿Vale? Y aquí, en la corrección que hubo de agosto a noviembre, nos dejaba la zona de 138, donde el precio reaccionó, y la zona que hablamos en el anterior vídeo de 161. Algunos me habéis dicho que si esta zona ha fallado. A ver, yo no puedo saber exactamente qué zona va a producir un retroceso mayor, pero sí que produjo un retroceso que nos dio, en mi caso, que entré corto, saqué un parcial de casi 80 puntos. Como tenía el stop muy ajustado, cuando el precio se giró, voy a haceros un poquito más de cerca para que lo veáis un poquito mejor. Vamos a bajarnos a 4 horas y así os lo explico un poquito mejor. Entonces, estuvimos hablando de esta zonita para buscar cortos. ¿Dónde iba a hacerlo yo? Hay que tener claro la gestión de riesgo y cómo opera cada uno. Entonces, en la zona intermedia es el nivel 161.8. Entonces, si aquí ponemos una posición de venta, aquí, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero podemos sacar un parcial. Entonces, aquí entramos con varias posiciones. El stop muy ajustado, pueden ser 7-8 puntos. Y aquí, por ejemplo, hasta el primer nivel donde se sacaría un parcial, que es la extensión de este punto interno pequeñito, es el 138, donde había que sacar un parcial sí o sí. Es un parcial de 80 puntos. En ese momento que sacamos un parcial, la operación ya es ganadora. El stop, que lo teníamos aquí, bueno, lo tendríamos justo ahí, fuera de la zona. ¿Vale? Lo vamos a marcar en rojo para que se vea mejor. Vale, lo teníamos ahí. Metemos varias posiciones y aquí es donde hay que sacar un parcial, en la extensión esa. Entonces, el ratio es aproximadamente 1,8, 1,9. Yo pienso que está bastante bien. El precio se gira, no sigue cayendo, nosotros lo vamos siguiendo con el FIBO y en el momento que el precio supera esta zona de aquí, automáticamente hay que cerrar la posición. O sea, tendríamos que cerrar la posición aquí. Por lo tanto, todos los 80 puntos que hemos sacado aquí, más los 15 puntos que hay aquí, los hubiéramos ganado. No es que nos haya fallado la zona, simplemente sí que han habido ventas, pero no ha sido un retroceso tan grande como el que esperábamos. ¿Por qué? Si tenemos en cuenta, si nos subimos a un diario y nos acercamos un poquito, pues aquí vemos que aquí en el nivel 138 hubo un retroceso,
muy similar al que hubo aquí, donde nos llegó también al 138. No funcionó, pero nos sacamos unos puntos. Aquí ha pasado más o menos lo mismo. Llegó al nivel 161, hubo un rechazo, llegando a la extensión 138 y ha seguido subiendo. Ahora veréis que aquí tengo marcados unos colores. Vamos a ampliarlo un poquito. Y os voy a explicar el porqué de estos colores. Vale, aquí tengo marcado de principio de año 2024, que sabéis que es año electoral, hasta el final. Vale, en colores verdes son los meses del año que espero que sea alcista. Y en meses los meses en rosa serían los que espero que sea bajista. Las flechas no hagáis caso porque no sería de esos niveles exactos. Por eso pongo la interrogación. Entonces, si vemos la estacionalidad que en el año 2022 y 2023 se cumplió muy bien, vemos que hace un máximo en años electorales a mediados de febrero y un mínimo a mediados de marzo. Entonces, esta línea sería mediados de febrero, como veis, el día 15. Y esta de aquí sería mediados de marzo. Por lo tanto, no sabemos desde dónde, desde el precio que ha llegado o un poquito más arriba, cuando llegue más o menos sobre mediados, esperamos corrección. Yo en este caso, al llegar al nivel 161, me anticipé un poco porque la subida inicial del año era mucho mayor que en estacionalidades anteriores. Por eso aquí pensaba que la corrección podía ser mayor desde esta zona de principio de febrero, pero no ha sido así. Por lo tanto, vamos a esperar. No sabemos, ya os digo, la zona donde esté la corrección, ni sabemos hasta dónde. Todo esto nos lo va a ir marcando los fallos de los puntos que vaya dejando. Por ejemplo, si el máximo lo hace aquí o lo hace aquí, según el máximo. Y vamos a ir yendo con la extensión para ver los posibles finales donde los va dejando. Como vimos en el año 68, el precio nos vino a limpiar el mínimo este, pero como ahora tiene más fuerza alcista, podía venir a esta zona de 61 de FIBO 80 para seguir subiendo. Entonces mi idea era todo lo que eran los primeros meses del año, subida, no sabíamos hasta dónde, bajada desde mediados de febrero, mediados de marzo, tampoco sabemos hasta dónde, una subida posterior, que esa sí que tengo un nivel marcado muy claro, que sería la extensión 138 del fallo y la extensión 161 del impulso, de toda esta bajada que hubo en 2022, ¿vale? Sería ese nivel que tengo marcado ahí. Por lo tanto, ahí sí que voy a buscar los cortos. Lo que no sé es el final de aquí y el final de aquí. Y este tampoco lo sé exacto, pero voy a intentarlo por esta zona. A partir de ahí sería sobre finales de agosto, que sería la línea esta. Yo marco el 15 de agosto para tener una referencia. A partir de aquí puede estar lateral o un poquito bajista. Y basándonos en estacionalidad, me gustaría ver que termine el año en el nivel 161. A partir de aquí sí que busco una corrección muy fuerte. Pero la idea que tengo marcada, teniendo en cuenta la estacionalidad y los niveles, serían esos. Como os he dicho, que llega un nivel no quiere decir que haya que ponerse largo o corto, hay que bajarse de temporalidad,
hay que ver que haga un patrón y hay que tener una buena gestión de riesgo. En el Bitcoin estamos llegando a unos niveles que veo necesario hacer un vídeo. Entonces estuvimos viendo, voy a ampliar un poquito la pantalla, que nos pusimos cortos en el retroceso 61 de toda la bajada desde el máximo histórico al mínimo de final de 2022. Aquí llegó el nivel 61, llegó a una extensión del fallo de un punto que nos generaba el nivel 2, por lo tanto aquí nos metimos cortos. También por el análisis que hicimos de la posible corrección pre-halving. Vale, a partir de ahí estábamos cortos. Teníamos este punto de aquí, cuya rotura nos generó 3 niveles. La extensión 138, la extensión 161 y la extensión 2. Mi idea era, entre corto por esta zona, era sacar un parcial aquí, en el FIBO 80, uno más en el nivel 138 y el último en el nivel 161. Pero al final saqué toda la posición para asegurar en esta zona de 138. Vale, a partir de aquí nos había dejado en toda esta bajada este punto, cuya superación nos generaba los niveles contrarios 138, 161 y aquí el nivel 2. Y si cogemos el FIBO de toda la bajada, ha llegado, me ha dilatado un poco el FIBO 61 y aquí tendría el FIBO 80. Vale. Aquí, una vez cerrada la posición, nos metimos largos por esta zona y ahora en este momento, con la llegada al FIBO 138, hemos sacado la posición, a pesar de que pienso que el final de este impulso va a estar por aquí, pero esto no lo podemos saber nunca. Entonces aquí el precio puede seguir tirando arriba, romper este punto donde ya buscaríamos el patrón con la extensión del fallo de este punto, que sería el 1,61 por arriba, sería ir a buscar esta zona de 161 o esta zona de 138. Esto en caso de que superara este punto, ¿vale? Entonces tenemos una primera opción que puede ir aquí o aquí. Pero, como vimos en el análisis de los halvings y de lo que hizo en el año 2019, si queréis podéis revisar los anteriores vídeos, pienso que lo más probable es un giro desde esta zona, no sabemos desde cuál exactamente, para seguir bajando antes del halving. Por lo tanto, yo aquí he sacado lo que puede subir más y por esta zonita voy a intentar entrar en corto. Según el final donde lo deje, buscaremos dónde deshacer los cortos, con esta extensión interna y con la extensión del impulso. Y como vimos en el anterior vídeo, aquí tengo marcada la fecha del halving, que sería en abril. Aquí tenemos otro punto donde tenemos que tener en cuenta esta zonita de ese nivel 61 y esta zona de FIBO 80. Por lo tanto, mi idea, sabemos que puede seguir subiendo, hay que tener una buena gestión de riesgo y en caso que nos vaya en dirección contraria, pues cerrar y ya está. O lo más probable para mí es que siga bajando hasta esta zona, hasta esta o hasta esta.
también lo veremos según las fechas. Y a partir de ahí, desde estas zonas, donde intentaremos acumular el largo, teniendo en cuenta que viene el halving. En el US Oil estuvimos viendo también las posibilidades de entrar en largo. Entonces, como vimos también en anteriores vídeos, la rotura de este punto nos generó un nivel de 161 que coincidía con una zona de FIBO 80, donde aquí nos metimos largos. Y teniendo en cuenta este gráfico de estacionalidad, si os fijáis, normalmente hace un mínimo del año y da opción a una reincorporación. Entonces, por fechas, si os fijáis, aquí sería más o menos la fecha de reincorporación que estaría aquí. Entonces, yo aquí me metí largo, aquí en el FIBO 138 saqué una posición, no lo cerré todo, y esa posición que saqué aquí la he vuelto a incorporar aquí. Zonita que coincide muy bien con la estacionalidad. ¿Vale? Si tenemos en cuenta, la estacionalidad del petróleo a partir de febrero es positiva hasta final de junio. Entonces voy a intentar unos largos de momento hasta esa fecha y depende de los niveles que me vaya dejando. Ahora lo que tenemos que vigilar es esta zona de aquí, este punto, cuya rotura ya nos generará por arriba las siguientes extensiones y según las fechas que vaya llegando intentaremos salir. Por ejemplo, hemos dicho que más o menos hasta final de julio. Pues hay que ver lo que tarda el precio en ir llegando a esta zona o a la siguiente, al nivel 2. Entonces, según los niveles que vaya dejando y la fractalidad que vaya dejando, iremos sacando parciales y deshaciendo posiciones. Por ejemplo, aquí, como mi entrada fue aquí, aquí tuve un parcial y reincorporé aquí, pues ahora ya tengo el stop aquí abajo. Por lo tanto, el stop está en profit. Entonces, haga lo que haga, por esa posición, este trade ya es positivo. Si hacemos un pequeño repaso del Nasdaq, vamos a ver a los niveles que está llegando. En un principio, desde el máximo hasta aquí, tuvo un retroceso en la zona de FIBO 80. La extensión interna de este punto dio un buen corto en el nivel 161, que siempre es el más probable. En el nivel 2 también dio un retroceso. Como vemos aquí. Y ahora tenemos que tener en cuenta la extensión del impulso, donde está llegando al nivel 138, que lo marcamos en el color pero un poquito más clarito. A más largo plazo tenemos la extensión de toda la corrección que hubo en el 2022, que será el objetivo, uno de los objetivos que buscaremos para este año. Y después la extensión interna de la corrección de agosto a noviembre, donde el precio ha llegado a un nivel 2. Como hemos visto en el SP, según la estacionalidad, es muy probable una corrección, no sabemos si mucho o poco, de mediados de febrero a mediados de marzo. Por lo tanto, estamos llegando a unos niveles que no sabemos si va a ser desde aquí o desde aquí,
donde esperamos una corrección. Vamos a marcar la fecha, más o menos mediados. Vamos a bajar de temporalidad a un diario. Y más o menos mediados de febrero. Entonces estamos llegando a una zona donde, como os digo, no sabemos exactamente cuál es el final, pero donde vamos a buscar un posible corto hasta mediados de marzo para después seguir subiendo hasta buscar este nivel por lo menos.